Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que sintonices Cambio de Vida, sos bienvenido, pero estamos en vivo por Mantra FM en la aplicación de todos los celulares y estamos en vivo en todas las redes sociales de Mantra FM. Una parábola es una historia sencilla para ilustrar una lección o enseñanza. En el caso de las parábolas de Crayon, estas historias son sencillas, incluso infantiles, y su enseñanza está oculta esperando develarse a la segunda o tercera lectura cuando el lector esté preparado. Esto dice la contratapa del libro 4 de Crayon, las parábolas de Crayon, que estamos haciendo este exitoso ciclo de leer las 20 parábolas que contiene el libro. Hoy vamos a leer la 17, Juan el Sanador. Pero tenemos el caso de las últimas parábolas que ha sido récord para nosotros de descargas y de escuchas de las parábolas. Así que estamos muy felices con la última que hicimos, Vidas Pasadas, Miedos Presentes. Tuvo 2 partes, 1.700 personas escucharon la primera parte y ya en muy poco tiempo 1.200 personas escucharon la segunda parte. Así que eso significa mucho para nosotros porque, como dice este párrafo que acabo de leer del libro, las parábolas son historias muy breves, pero son muy complejas y tienen mucho para trabajar en nosotros mismos. Cada parábola es como hacer un taller que nos puede llevar un tiempo, ponernos a pensar cómo aplicamos esto en nuestra propia vida. Cada una de estas lecturas, breve o un poco más larga o más compleja, nos pone en el ejercicio de ¿qué hago yo con esto? ¿Cómo vivencio yo esto mismo? Y ese es un poco el desafío de todo el mensaje de Crayon. Siempre la tenemos y hoy por supuesto está con nosotros María Elena García, que ella siempre nos dice, acá no se trata de leer como quien lee una novela, un cuento, y se queda maravillado con la lectura, sino cómo aplico esa anécdota, ese relato a mi propia vida. Entonces la tenemos a ella para que nos dé las explicaciones que después le vamos a pedir en cuanto terminemos la lectura. Bienvenida María Elena a Cambio de Vida, ¿cómo estás? Muchas gracias y gracias por esta introducción a lo que son las parábolas. No nos podemos, es decir, cuando sentimos esa resonancia interna de lo que estamos escuchando, evidentemente hay algo que trabajar dentro o de ver, no es trabajar, sino simplemente verlo con una perspectiva diferente a la tridimensional que estamos acostumbrados diariamente. Así que gracias. Bueno, y esta parábola en particular es como dedicada especialmente a los terapeutas, sanadores, coach, así todas las personas que tratan de mejorar la vida de las personas. Y bueno, vamos a empezar ya la lectura, voy a empezar yo la lectura y después vas a continuar vos. Vamos a leer entonces la parábola 17, Juan el Sanador. Nota del autor. Esta es una historia que tiene el potencial de relacionarnos con muchos de los que lean estas palabras, porque se entiende que los que se interesan en este libro pueden ser también facilitadores y sanadores. No solo expone muchas de las cosas que suceden con los sanadores actualmente, sino que esta parábola también nos da la regla de oro de la sanación. ¿Saben cuál es? Y acá empieza el relato en sí. Juan el Sanador era un hombre espiritual. Tenía una consulta maravillosa y comprendía muy bien su ciencia. Eran muchos los que acudían a verle y eran curados. Sin embargo, siempre había unos pocos que no eran curados. Pero Juan empezaba a sentirse incómodo, pues la nueva energía estaba en él y sabía que la nueva era había llegado. Juan se sentía incómodo por una serie de razones. La principal era el hecho de que su práctica de sanación no alcanzara tanto éxito ante sus propios ojos como había alcanzado hasta entonces. En otras palabras, no se sentía en paz consigo mismo. Estaba logrando cada vez menos curaciones. Eso hizo que Juan se planteara la pregunta si debía ser sanador o no. Juan meditaba a menudo porque era un poderoso meditador. Eso guiaba su vida, pues comprendía que la comunicación con Dios y
comprendía la comunicación con Dios y escuchaba intensamente lo que le decía Dios. Eso siempre había funcionado antes y sabía que volvería a funcionar. Juan sostuvo una conversación con sus guías y con su mismo superior. En cuanto Juan se sentó, sus guías le dijeron: «Hola Juan, ¿cómo estás?». Estaban muy familiarizados con él y eran guías amistosos, como lo son todos. Juan hizo caso omiso de la actividad y empezó su ceremonia de respiración sin oírles. Momentos más tarde, Juan estaba preparado. Mantenía los pies en la posición adecuada. «Oh Dios», empezó a decir. Y sus guías le interrumpieron. «Hola Juan, ¿cómo estás?». Juan dijo: «Necesito ayuda. Nada está funcionando». Y citó por su nombre a los humanos que habían acudido a su consulta curativa. Y preguntó: «¿Qué sucede con esta persona? Llevo trabajando en su espalda desde hace mucho tiempo, pero no ha habido ningún cambio. Ruego que se me brinde ayuda en este caso, que se cure a esta persona, que se permita que suceda, que se me dé esto para hacer estas cosas». Difícilmente sabía lo que tenía que pedir, de tantas peticiones que se le ocurrían. Y sus guías le dijeron: «Oh Juan, te amamos. Todo el poder que necesitas está aquí, y estamos preparados para ti». Luego lo rodearon con una oleada increíble de amor, y él supo que se encontraba en presencia de Dios. Juan tuvo la sensación de haber encontrado respuestas y que las cosas estaban a punto de cambiar. Pero la siguiente ocasión en la que vio al humano con el problema de espalda, se dio cuenta que su estado no había hecho sino empeorar. Juan hizo todo lo que sabía hacer, pero no consiguió resultados. Volvió a sumirse en la meditación con los mismos resultados. Se sentó durante largo rato, hasta que tuvo la sensación de hallarse en la posición correcta, y Dios estuvo allí, y él sintió el amor de sus guías y de su mismo superior. Ellos le dijeron: «Oh Juan, te amamos tanto, eres tan poderoso», y él volvió a rogar a Dios: «Oh, por favor, muéstrenme qué debo hacer en mi consulta». Y así la vida continuó para Juan de esta forma. Juan tenía una hermana. Resultaba casi un insulto añadido a su herida que su hermana también tuviera problemas de salud y que por lo visto él no pudiera hacer nada al respecto. Así pues se sentó con ella y rezó y le envió energía. Utilizó su ciencia, las cosas que sabía que funcionaban, pero su hermana no mejoró. Por lo visto parecía agobiada todo el tiempo. Finalmente, después de transcurrido un tiempo considerable, Juan se sintió harto. Encolerizado, entró tumultuosamente en su estado de meditación, se sentó en el diván y exclamó: «¡Ya estoy harto! ¿Dónde están?». Y sus guías le dijeron: «Hola Juan, ¿cómo estás?». Juan se sintió tan conmocionado que casi estuvo a punto de caerse. «¿Cómo habéis podido acudir tan rápidamente?». «Yo no estaba aún preparado». «Siempre hemos estado aquí, Juan», le contestaron sus guías. «Nos encontramos a tu lado, incluso en la consulta». «Me dijiste que era poderoso», dijo Juan. «Me ofreciste respuestas increíbles. Las sentí en el amor que me enviaste. Y sin embargo, no sucede nada. Siento que se me acaba el ingenio. ¿Qué puedo hacer?». Los guías de Juan se situaron frente a él y le contestaron: «Oh Juan, nos alegra mucho que hayas venido. Escucha, no importa lo bueno que sea el horno, porque la comida nunca podrá ser preparada hasta que los quemadores se hayan calentado». Juan, que no era ningún tonto, les dijo: «¿Los quemadores? ¿Soy yo mismo?». A lo que ellos contestaron: «Sí». «¿Qué puedo hacer?», preguntó Juan.
Y Dios y sus guías contestaron: ¿qué es lo que eliges hacer? Y Juan contestó: deseo cumplir mi contrato. ¡Oh! ¡Cuánta conmoción se produjo cuando dijo eso! Pues eso era todo lo que esperaban escuchar de él. En esta ocasión, Juan no especificó qué espalda deseaba curar, no especificó qué deseaba en concreto o de dónde debería surgir el poder o qué día debería sentirse mejor. Juan dijo finalmente: deseo sanación para mí mismo. Deseo cumplir mi contrato. Deseo que mi pasión se realice. Deseo hacer aquello que he venido a hacer. Y a través de sus ángeles, Dios le dijo: Juan, has tardado mucho en pedir esto. Lo tendrás. Es tuyo por el simple hecho de pedirlo. Esa noche, cuando Juan acabó su meditación, se dio cuenta de que las cosas habían cambiado, pues experimentaba una nueva paz. Sabía que las cosas serían diferentes, incluso antes de regresar a la consulta. Dios le había dicho que lo único que tenía que hacer era cuidar de sí mismo, y todo lo demás se le daría por añadidura. Al entrar en la consulta, le extrañó que eso hubiera ya empezado a suceder, pues se le ofreció nuevo crecimiento. Hoy voy a imponer las manos aquí, se dijo a sí mismo. Es algo diferente. Nadie me dijo que lo hiciera, pero sé que eso es lo correcto. Los resultados fueron inmediatos. Juan sabía que Dios estaba por encima de su hombro, guiñándole el ojo y diciéndole: «Oh, sí, muy bien. Y ahora prueba a hacer esto otro». Y Juan empezaba a alcanzar resultados como nunca los había logrado hasta entonces. Les dijo a quienes acudieron a verla que se preparaban para ser curados y realizó ceremonia con ellos incluso antes de tocarlos. Pensaron que se había vuelto loco hasta que se vieron sanados. Luego hubo mucho más que acudieron a ver a Juan, el poderoso sanador. Y así Juan acudió a ver a su hermana, bailó literalmente en la habitación de su hermana, toda resplandeciente, sabiendo que la sanación era inminente. Vio aumentar la luz de ella, ya no se produjeron más reprimendas y sin embargo él ni la había tocado. Le dijo: «Juan, ¿qué ha ocurrido? Me sentía tan preocupada por ti». Todo se detuvo. Entonces Juan se dio cuenta de que su propio tormento se había derramado sobre aquellos a los que trataba de curar. Una vez tras otra había entrado en su habitación y había arrastrado su propia ansiedad con él. De hecho, había entorpecido su salud con su propia preocupación. No era de extrañar que no funcionara nada. «Dios me ha dicho que vas a ser sanada», le anunció Juan con amor, y sintió que la paz de Dios le llenaba a los dos. Ella derramó lágrimas de alegría por el recién encontrado conocimiento de su hermano y agradeció a Dios por tal esfuerzo de cooperación que tan maravillosos resultados había traído. Su hermana quedó realmente sanada porque estaba preparada y porque Juan se había ocupado antes de sí mismo, y su poder y sabiduría habían aumentado en gran manera. La intención de Juan había cambiado, no solo su propia vida, sino a todos los que tocaba a partir de entonces. Perfecto. Bueno, hasta acá la parábola. Y bueno, siempre estamos preocupándonos por los demás y siempre desplazamos la preocupación en nosotros mismos, ¿no? Y esto es un poco eso, ¿no? Hasta que Juan no se ocupó del mismo, no pudo sanar a los demás, así como él deseaba y quería, que era su propósito. Y reconocer lo poderosos que somos y
sentir que ese acompañamiento de nuestros propios guías y de a través de ellos, de Dios mismo, está continuamente en nosotros y está iluminando el proceder de nosotros. Ese reconocimiento nos cuesta un montón. Sí. Y eso es lo que más necesitamos trabajar en nosotros mismos, porque lo que hagamos, o sea, ese contrato, cumplir con lo que vinimos a hacer a este plano, cumplir con sentirnos felices del trabajo que hacemos diariamente, no importa lo que hagamos, si somos sanadores o no lo somos, sino ese contacto con el espíritu, esa conexión, sentir que esa chispa amorosa de Dios vibra en nosotros, es lo que nos lleva a poder hacer cualquier cosa, desde sanar a otros, que son los sanadores que sienten que ese es su contrato en este plano, como arreglar la luz o el gas o lo que fuere, caminar por la calle. ¿Qué es ese contrato del que estás hablando? Ese contrato es el que sentimos que el tiempo no pasa, esa actividad en la que sentimos que el tiempo no pasa, que disfrutamos de hacerla, que sabemos que no es un trabajo, porque el trabajo traba. Pero eso también, yo lo que estaba viendo era que esto tenía que ver con las almas cuando deciden cuál va a ser el contrato, el que van a firmar, es eso que nosotros no decimos, pero nosotros no firmamos nada. ¿Qué contrato firmamos? No firmamos ningún contrato. Explica un poquito cómo es ese proceso de los contratos, las almas, cómo negocian, cómo hacen. Bueno, cuando llegamos a este plano, la tarea que venimos a hacer es olvidarnos de todo lo poderosos que somos. Hoy nos cuesta trabajo entender que somos poderosos. ¿Por qué? Porque el contrato inicial era olvidarnos de todo quien venimos a ser. Pero álmicamente, cuando estamos antes de nacer, hemos elegido pasar por ciertas experiencias que no tienen nada que ver con una predestinación. Porque ese contrato inicial también se puede cambiar, pero cuando nacemos tenemos ciertas tendencias de hacer determinadas cosas. Hay gente que viene intelectual, o sea que le gustan las tareas intelectuales, otras que vienen a hacer manualidades, y lo podemos reconocer en nosotros mismos cuando podemos ver la vida nuestra con esta perspectiva neutral, de no ver lo que hicieron nuestros padres y que nos afectó, sino vernos a nosotros mismos desde esa perspectiva álmica, desde esa perspectiva como un visor cuántico, ¿no es cierto? Es decir, como si nos viéramos en una película, como el personaje que somos cuando nacemos. Porque el personaje siempre me sirvió mucho a mí desde el principio de las lecturas de Crayon, el verme como que yo soy el actor, esa parte eterna es el actor. En todos estos relatos, parábolas, nosotros tenemos que tomar el rol protagónico siempre, tenemos que reemplazar a Michael Thomas en el viaje a casa y decir, Michael Thomas soy yo, ¿no? Y lo mismo acá tenemos que hacer con Juan. ¿Cómo sería si yo fuera Juan, ¿no? De alguna manera. Eso sí, pero nosotros mismos, cuando aparecemos en esta vida, no estamos la totalidad de la energía que somos. Esa totalidad de energía que somos, que queda más allá del velo cuando nacemos, es la que decide los contratos y los va, que sigue viva
y presente aun cuando nosotros estamos vivos. Es decir, al mismo tiempo que estamos aquí hablando entre nosotros, también estamos, nuestras almas están eligiendo que en la próxima vida me voy a encontrar con Alberto que me ayude a expresar por la radio los conceptos de un crayon de esa época, ¿no es cierto? Es decir, hay una parte nuestra que no es visible, pero que está continuamente acompañándonos y continuamente creando nuevos potenciales. O sea, la posibilidad de que podamos elegir entre varios potenciales que se nos presentan. A ver, vos lo estás, ayúdame a explicarlo, porque yo lo veo claramente. Es decir, cuando nosotros, la totalidad de quienes somos como seres, sería el actor, y las experiencias que pasamos en esta cotidianidad sería el personaje que elegimos para esta vida. Para esta vida. Y ese sería el contrato, ¿no es cierto? Para esta vida hemos elegido pasar por determinadas experiencias que son lo que llamamos en el mensaje de Crayon las lecciones de vida, que no son para destruirnos, sino que simplemente son como para el aprendizaje que hemos elegido pasar en esta manifestación, en esta vida. Bueno, vamos entonces ahora lee por favor la postdata del autor, así terminamos de aclarar un poquito Dale. De qué se trató esta parábola. Postdata del autor. ¿Cuál es la clave para convertirse en un sanador poderoso? Esta es una pregunta que muchos hacen. Conozcan la ciencia de su arte y entonces equilíbrense a ustedes mismos. Pidan que se cumpla su contrato. Este equilibrio crea un conocimiento adicional, mejores herramientas y una mucho mayor sabiduría que usar en la nueva energía. Todos estos maravillosos dones de curación son suyos, pero no pueden implementarse hasta que cuiden de sí mismos. Cuando meditan solos, no es preciso que rueguen por la curación de sus clientes. Guarden estos ruegos para la meditación en grupo, cuando se reúnen con otros para enviar energía positiva a los que les rodean y al planeta en su conjunto. Su conocimiento es la base de su corazón y su intención es su poder. Lo que hagan en la meditación personal es para ustedes. Su contrato como sanadores es lo que crea el poder real para abrir el camino para curar a otros. Cuanto más se cumpla, más fuertes serán como sanadores. Co-creen la unión total con su contrato y vean lo que sucede. Bueno. ¿Entendible? Y ahí, poquito. Esto, como siempre decimos, este libro tiene su primera edición es del año 2000. Estamos en el 2023 y todavía puede ser una información que cuesta discernir, analizar, entender de una sola lectura, como cuando leemos, qué sé yo, otra cosa, un cuento. Esto lo tenemos que leer de nuevo porque tiene otras facetas, otra información, como es esto de los contratos. Pues vos me decís la palabra contrato y bueno, tengo que buscar un abogado para que me analice el contrato, y acá se trata de un contrato álmico, el contrato álmico. Que las almas hacen y se ponen de acuerdo antes de volver a encarnar, ¿no? Pero bueno, cada vez la información es más compleja, cuanto más vamos abriendo estas parábolas y las próximas que vienen pasa lo mismo, que ya nos pide, bueno, que definamos a ver qué es una cosa y qué es la otra, y nos relata un par de cosas, y ¿esto qué es? ¿Y esto qué es? Y bueno, es como, estas últimas parábolas son como un taller de aprendizaje, digamos, de todo lo anterior, ¿no?
En la próxima parábola que vayamos a leer, vamos a aplicar mucho más profundamente lo que es un contrato y la diferenciación entre contrato y recuerdo de vidas anteriores. Claro. ¿No es cierto? Es decir, eso va a quedar bien, bien explicado en las parábolas que vienen, pero básicamente y para esta, que es específicamente para el sanador, muchos de los que hemos sentido esa necesidad de ayudar a otros a pasar de una energía a la otra o de lidiar con sus problemas de salud o sus problemas emocionales o mentales, sabemos que eh, se nos cambió en un momento dado la energía antes del 2012 y luego del 2012 fue muy diferente. Antes, aquí lo marca perfectamente Juan, en una energía antigua era un sanador que era muy visitado y tenía mucho éxito con sus sanaciones. Sin embargo, en esta nueva energía no es una técnica la que tenemos que aprender, sino tenemos que ser nosotros internamente, conciliar con esa energía interna, con esa conexión espiritual que tenemos con nosotros mismos, que no significa, no significa que necesitemos hacer un dogma, sino en esa conexión espiritual es la conexión con nuestro interno, estar alineado con ese contrato, con eso que vinimos a cumplir en este plano, que es el contrato. Nosotros lo podemos descubrir, que es como darnos cuenta que en esta actividad no se nos pasa el tiempo, que no sentimos que tenemos eh, que, eh, que trabajar mucho para desarrollarla, que nos, eh, que nos entretiene más que nos obliga a hacerla, la actividad. Y eso es lo que muchas veces no estamos alineados con es decir, no usamos esa actividad como para tener un ingreso. Y entonces es ahí donde se nos resquebraja la vida y donde comienzan los conflictos con nosotros mismos. Bueno, Entonces, acá se lo llama contrato, pero terapéuticamente también se habla de propósito de vida, o sea, es más o menos lo mismo, ¿no? es ¿Qué la es lo que vos, vocación, la vocación, lo que vos querés hacer, lo que vos harías, lo que vos harías, hasta gratuitamente te exacto, quedarías trabajando todo el tiempo porque realmente no te implica un esfuerzo, sino que es lo que amás hacer, ¿no? Un poco es eso. exacto, Pero es bueno, así, eso, el contrato viene de las almas que antes de reencarnar deciden cuál va a ser ese contrato que va a cumplir el ser que reencarna con ellos. Así que bueno, es complejo de entender. Yo lo que digo es esto, que bueno, uno viene leyendo todas estas parábolas y va entendiendo de a poquito cómo es todo este mecanismo, que las almas se separan del cuerpo, se van donde es a la cueva de creación. a la cueva de la creación y Y ahí dejan toda la experiencia en un cristal, es claro, decir, cuando nos morimos, vamos a esa cueva de creación y todo lo experimentado en esta vida lo dejamos como información en un cristal, que ese cristal es álmico y es de todas las vidas, está la información de todas las vidas. Entonces, ese tipo de mensajes con que Crayon comenzó hace 35 años aproximadamente, fuimos deglutiéndolo despacio mm, hasta el momento de ahora, y hoy es algo normal, y a veces digo palabras que no se entienden muy propiamente, pero es como el admitir que somos eternos, pero admitirlo cognizado, es decir,
como si sintiéramos que la gravedad existe, ¿no es cierto? No tenemos que saber, que conocerla, pero sabemos que si algo se nos cae de la mesa, se va al suelo, ¿no es cierto? O sea, eso está Sí, cognizado, es un concepto que está totalmente cognizado. El entender que somos eternos, y no solamente eternos desde esta vida hacia adelante, sino que siempre hemos sido eternos, desde el comienzo de la creación, hemos podemos conectarnos con esa alma, o sea, hacer un conducto de comunicación en dos sentidos, es decir, abrirme a esa conexión, fue todo un trabajo. no, Y yo te te digo que digo, es mucha información de golpe, ¿no? Para claro, escuchar por primera vez en algunos casos, como estamos pasando. Este, entonces, es un mensaje que Crayon lo va repitiendo y repitiendo a lo largo de distintos libros, en distintos formatos, digo yo, ¿no? Como que el mensaje de Crayon está donde vos lo siempre. quieras buscar, está. Digamos, si vos lees las parábolas vas a encontrar este mensaje. Si los buscas en algunas canalizaciones también lo vas a encontrar. El tema está diseminado por todos los dispositivos, digamos, de mensajes que hay de Crayon. Pueden ser canalizaciones, pueden ser libros, pueden ser cada, cada reunión, Evento, evento exacto. que se hace y que tiene una sesión de meditación y una canalización y demás. Todo el mensaje de Crayon está diseminado en distintos formatos para lograr la más fácil comprensión. A cada uno le va a llegar, se dice que todos somos diferentes, a cada uno le llegará en su momento cuando pueda incorporar toda esta información que vamos incorporando a nuestra vida. Lo que yo puedo agregar es la facilidad con la que uno vive esto, el rompecabezas de este plano en relación con el propio espíritu y con este espíritu en relación con toda su alma a través de la intuición. Es decir, es como que el humano no conectado ve el árbol. El humano cuando se apertura a conectarse con su propio espíritu, ve el bosque. Entonces, se te transforma la facilidad con que uno vive esta vida cotidiana, la común, cuando va interpretando e internalizando el mensaje de Crayon, porque Crayon se acercó a este plano justamente para facilitarnos este periodo en que íbamos a tener el gran cambio cósmico, el gran cambio planetario, perdón. ¿No es cierto? Así que si en algo puedo ayudar, eh, porque ese sí yo identifico que es eh, mi contrato es ayudar a los humanos a pasar de su linealidad o de su interpretación lineal de la vida a ampliar esa, esa, esa concepción, ese paradigma que uno tiene en la vida tradicional y tridimensional, pasar a ampliarse porque es su propio espíritu el que está esperando con forma de guías que uno los convoque. Así como, sí, decime. Sí, tengo una pregunta, por eso quería decir, mira, Eugenia Olson dice, tal vez la tenga que leer dos veces porque no la entendí así cuando la leí de entrada. María Elena, digamos que un 20% de nuestra totalidad está presente en esta manifestación y el 80% y el 80% de nuestro ser está en otra parte. Eso es lo que pregunta ella. Si el 20% de nuestra totalidad está presente en esta manifestación y el 80% de nuestro ser está en otra parte, hace una pregunta y sigue. ¿Y qué nos podríamos, y en
¿qué nos podríamos apoyar de ese 80% para comprender, por ejemplo, por qué algunos de nuestros contratos? Quizá el contrato más importante de la vida. Yo le recomiendo que lo primero que debemos hacer, o sea, es como ella lo ha percibido, ¿no es cierto? Que nosotros estamos aquí con ese 20%, podemos dar el intento puro de conectar con el 100%, que el 100% es multidimensional y es nuestra propia alma y es donde está la sabiduría toda, es donde residen las, eh, las sanaciones cuánticas, donde reside la totalidad de nuestra sabiduría y es posible en este periodo, en esta ventana de oportunidades que se abrió antes del 2012 y que va a seguir estos últimos 18 años hasta el 2030, tenemos la oportunidad de decidir conectar con la totalidad que somos. O sea, cuando nacemos se nos separa el yo superior, que es la parte más importante de esa espiritualidad y que es el conector con los guías y es el conector también con el séquito, que el séquito nuestro, toda es nuestra energía y está a disposición en este momento para la conexión. Si ella acepta y me deja en el WhatsApp su número, puedo enviarle canalizaciones que pueden ayudarla a reconocerse y a establecer esa conexión atravesando el muro de las creencias que tenemos como Bueno, seres vamos a retomar humanos. este tema, pero vamos a aprovechar este momento para dar tus contactos. Así que Bien, da ya mismo tu WhatsApp, Facebook, Instagram, etcétera. Dale. más 54 911 5384 9186. De nuevo. Más 54 911 5384 9186. El contacto de Facebook es En Resonancia con tu Ser y el contrato en Instagram tenemos En Resonancia. Bueno, entonces, lo que Eugenia, repasemos la pregunta de Eugenia. ¿Qué es lo que preguntó? ¿Qué Ujú. preguntó ella? Ella preguntó Ella dice que si si hay un el 20% de nuestra 20%, totalidad es la que está presente en esta manifestación y hay un sí, 80% inconsciente que no sabemos de qué se trata y cómo nos podríamos apoyar en ese 80 para comprender el ejemplo sobre cuáles fueron algunos de nuestros contratos. claro, o sea, ella necesita esa conexión con sus guías, que es la que está presente en la parábola, cuando Juan no reconoce que los guías le dicen, hola Juan, ¿cómo estás? Bien. Él dice que necesita estar con las patas para arriba o no sé cómo Sí, para poder comunicarse, ¿no es cierto? esperá porque Ay, escribió de nuevo Eugenia. Entonces dice ahora, saqué en claro esto, a ver si estoy bien. Uno de los principales mensajes de esta parábola fue trabajar primero contigo mismo antes que con los demás. Ayer escuché un video sobre Ana, la abuela de Yeshua, y los secretos del Calvario, y Yeshua decía justo que cada quien iba a mirar y comprender su tránsito por el Calvario desde su propio estado de conciencia. exactamente. Hay esos estados de conciencia son los que se van ampliando a medida que vamos reconociendo la posibilidad de poder conectar con ese 80% que ella habla, que no está aquí presente en este plano. Porque nosotros estamos, nuestra mayor parte de nuestra vivencia, estamos en 4 dimensiones, largo, ancho, alto y tiempo, ¿no es cierto? Atravesando esa conexión con nuestro yo superior que está en nuestro propio ADN,
en forma multidimensional, ese yo superior nos lleva a conectarnos con la multidimensión. Y esa multidimensión está nuestra propia alma. Nosotros estamos en condiciones de tocar, aunque sea los límites de esa propia alma, que nosotros lo hacemos, Alberto, cada miércoles de sanación, que atravesamos el puente y vamos al encuentro de nuestra propia alma. Sí, sí. Al encuentro con nuestra propia alma. Entonces, de a poco, y hace ya 3 años que estamos transitando y que es paso a camino, paso, que no es que es inmediato y directo y enseguida. Lo fuimos transitando muy lentamente para poderlo hacer. No es que lo hicimos, en mi caso, de una, sino que vamos lentamente hacia el encuentro de nuestra alma. Y hay una neblina que es el mensaje, esa neblina, son las creencias propias que los miedos, las inseguridades, todo lo que... Exacto. Las dudas que podemos poner en el medio, sí, pero yo qué voy a encontrar, yo me voy a encontrar mi alma, pero es... ¿A dónde la viste? Claro. Exacto, sí, tal cual. Bueno, María Elena, nos tenemos que ir yendo, así que vamos a dar tus contactos de vuelta, repetí. Bien, más 54 911 5384 9186. Ese es mi WhatsApp y es el que contesto enseguida, porque también tengo mi página en Instagram, que es En Resonancia, y mi página en Facebook, que es En Resonancia con tu Ser. Y bueno, y vos también acá invitás a que cada uno puede hacer un taller con vos para encontrarse con este mensaje de Crayon, pero siempre para incorporarlo a tu propia vida. No es para analizar un libro, sí, somos críticos literarios, leemos los libros de Crayon y decimos, está bueno, está malo, bueno, sí. No, es para decir, el protagonista de este relato, de esta parábola, soy yo. ¿Cómo actuaría yo en su lugar? Entonces, así vamos incorporando esta información, que no es una información, ¡ay, qué lindo el relato! Bueno, no, es cómo lo incorporamos esta información a nuestra vida, que lleva ya 23 años, en el caso de las parábolas, y que todavía nos puede costar incorporar así. No es un cuento de hadas que lo leemos de una, sino que, como dice la contratapa del libro, hay que leer una y otra vez para poder entender bien el significado de todo lo que nos dice. Así que bueno, María Elena. Y aceptar que no se sabe lo que no se sabe, que cada cosa ingresa a nuestro conocimiento con el nivel de conciencia en el que estamos. Esa es la lección de humildad que no se puede decir, soy maestra ascendida de tal o cual cosa, sino que aceptar que no se sabe lo que no se sabe. Así que bueno, nos vamos. Hasta acá llegamos. Muchas gracias. Le agradecemos a Claudia la operación técnica. Le agradecemos a Mantra por poner toda la tecnología al servicio de este y todos los programas. Que tengan un buen día, buena tarde, buena noche y nos vemos siempre acá en Cambio de Vida. Chao. Gracias.